un infiltrado. Yo les voy a decir una cosa. Esto que hizo López, esta opereta mal armada, mal organizada, yo tengo una idea. López no es solo un chorro, no es solo un estafador. López es un traidor, es un tipo que se infiltró, que lo infiltraron. Cuando lo vieron que tenía poder, vinieron los medios, los tipos, los que hacen todo esto, los que trabajan para esto, los servicios de inteligencia, y lo infiltraron en el movimiento. Lo infiltraron en el kirchnerismo para que fuera robando. Ahora, como le cortaron la cuerda y lo dejaron solo, el estúpido se hace el loco, el que precisa cocaína. La verdad que no tenemos que creernos que López era un político kirchnerista. López es un traidor, un chorro, un atorrante y un sinvergüenza. No es un político. Bueno, pero más allá de lo de Eve, que no vale la pena demasiado analizarlo, en general el kirchnerismo ha salido con una defensa básicamente a despegar a Cristina, ¿no? Todos diciendo que Cristina no tenía nada que ver. Sí, o teniendo la última esperanza en que Cristina no tenga nada que ver, incluso en algunas declaraciones de intelectuales, de artistas, diciendo, bueno, quiero que me expliquen y espero, incluso Ricardo Forster, que la presidenta no tenga nada que ver con eso. Por eso me parece la carta que publicó Cristina, que comentábamos al comienzo del programa. Va a esa militancia. Va a esa militancia que es la que le está pidiendo explicaciones, porque el resto de la sociedad, bueno, por supuesto, que no apoya el kirchnerismo y que denuncia muchos de los sectores que hoy están en el gobierno, que es un sistema corrupto desde el comienzo hasta el fin, bueno, por supuesto no van a cambiar de visión por esta carta. La carta me parece que es un mensaje hacia la militancia, hacia la dirigencia, de que López se cortó solo. Y a ver, defraudó. Mirá lo que decía Pablo Echarri, también, que estaba avergonzado y de alguna manera decepcionado. En este caso el hecho de ayer es un hecho casi lapidario, te diría, violento para nosotros, que hemos puesto nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro patrimonio, que era el cariño de la gente o parte de nuestro patrimonio, lo hemos puesto... digamos, lo hemos puesto en peligro y lo hemos perdido en muchos casos. ¿Estás desencantado, Pablo? Para defender una idea. ¿Estás desencantado? Sí, en cierta forma siento desilusión, pero siento desilusión en referencia al amor que le he puesto a esa defensa, ¿no? No porque me sorprenda que en la política existe un hecho de corrupción. A mí me duele profundamente, me siento triste, me siento avergonzado, me siento desilusionado. Por mí, por lo que yo he puesto, pero también por la cantidad de funcionarios a los que conozco que son absolutamente honestos y que están, y que me parece que han puesto también ese capital que han tenido y que no han hecho ningún tipo de ilícito y que hoy por hoy están de alguna forma tocados, salpicados, embarrados, como me siento yo, de alguna manera embarrado. Bueno, y quien había planteado la crítica más fuerte era Coco Silly, diciendo, además de todo esto que dice Echarri, no es momento de andar bailando por los balcones y hacer las teorías esas alocadas, ¿no? Le estaban pidiendo a Cristina una explicación concreta. Sí, otra vez, ¿no? Decime cómo llegó López, qué fondos manejaba López, quién le daba las autorizaciones, si había otros funcionarios que estaban alrededor de López que tuvieran responsabilidad política alrededor o no. Sí, bueno, eso es un gran momento para que quienes fueron nuestros conductores paren de bailar en los balcones y salgan a explicar las cosas, y en otra parte, en otro tramo dice, yo te banco, pero si me cagás no te banco más, ¿no? Uno de los mensajes más claros, más contundentes de la gente que apoyó al gobierno. Bueno, está el senador de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenov, está con nosotros Fernanda Reyes de la Coalición Cívica, está la diputada nacional Silvia Risco, que hoy formaba parte del bloque del Frente para la Victoria y hoy está diputada ¿en qué bloque? En el bloque de la Fuerza Política de los Misioneros. En un bloque propio. De la Concordia Social. Vamos a ponerle entonces, bloque misionero Concordia Social. Se fue ayer del Frente para la Victoria. Sí, pero no es una decisión que la tomamos ayer. Que ya la venían, bueno, ahora vamos a hablar. 2013. Bueno, y está también con nosotros Alberto De Facio, ex senador provincial del Frente para la Victoria. ¿Se fue del Frente para la Victoria ya, De Facio? No, yo no me fui nunca porque siempre fui peronista. Siempre fue, no fue kirchnerista, siempre fue Lo vengo peronista. repitiendo hace 10 años, pero Es vale cierto, aclararlo. pero ahora más que nunca, digamos. No, ahora más que nunca no, ni más ni menos. Yo pertenezco al peronismo y nosotros estamos en un proceso desde hace más de 6 meses de reorganización del partido
Y estas circunstancias lo que van a hacer es quizá acelerar el debate interno y buscar de juntarnos los peronistas con otros peronistas que hoy no están en el partido y que se vienen arrimando al partido, los cordobeses, los sanluiseños, los pampeanos. Me parece que el peronismo debe... Los cordobeses, los sanluiseños en los últimos años eran anti-kirchneristas directamente. Bueno, por eso digo, me parece que el peronismo entra en un nuevo debate de unidad y de ver cómo es el futuro del peronismo y cómo va a ser la política de alianzas de acá para adelante. ¿Cómo se explica este caso de corrupción? ¿Era solo José López? Porque todos conocían quién era José López. Gobernadores, intendentes y sobre todo Cristina y Julio De Vido. A mí me parece que lo que tenemos que pensar, porque la corrupción es transversal y es también longitudinal si uno ve la historia de la Argentina. Me parece que más allá de los López, porque si no van a seguir apareciendo López en el futuro, es como la clase política y dirigente imagina mecanismos de protección del Estado en tiempo real, porque tampoco nos sirve que dentro de 10 años López sea condenado. A mí me interesaría que busquemos mecanismos que combatan la corrupción en tiempo real. Estamos hoy todavía juzgando los gastos reservados de la época de Menem, y no sé lo de Pontacuarto si no terminó por estos días, 13, 14 años después. A ver, bueno, en este caso la facilidad que ha tenido esto es que ya la condena a López es total, digamos, no hay nada que... Sí, pero es de la sociedad. Legalmente esto recién está empezando. Me parece que en este caso, bueno, pero está bien, es una responsabilidad en todo caso de los jueces. Y ya está cometida. Sí. A ver, bueno, pero la puede devolver, ¿eh? Sí, los 9 millones de dólares la puede devolver, las propiedades que tiene las puede devolver. Se produjo y no sabemos cuán grande es el daño. Porque esto no sabemos cuál grande es o sí sabemos, digamos. Se circunscribe a López. Lo más grave de todo es que, como vos decías hoy en tu alocución, que había jueces que tenían denuncias de hace más de 8 años y que no se hizo nada. Entonces, hoy, como bien lo dijiste vos, se atropellan con causas o en las mismas causas, pero en el momento no hicieron nada. Entonces, lo que necesitamos es que realmente la justicia actúe, los organismos de control actúen como corresponde en tiempo y forma, como lo estaba diciendo el compañero, y como creo que todos, absolutamente todos de nosotros que estamos acá queremos que suceda. No que dentro de 4 años empiecen a sacar cosas debajo de la alfombra o aparecer cosas que tendrían que hoy por hoy aparecer 8 años atrás. ¿Es verosímil, senador Naidenoff, esto de era solo Josecito el que robaba? No, la verdad es que cuando los escucho y cuando fundamentalmente algunos hacen referencias a que se sienten avergonzados, ¿qué esperaban? ¿No se sorprendieron con Vudú? Cuando expropiaron Chicone Calcográfica, cuando se expropió con una empresa que nadie la conocía. ¿No se sorprendieron? Pero a Vudú no lo encontraron con los dólares. Está bien, en la mano. Pero ¿qué les faltaba? Sí. Y bueno, eso, no que Vudú estuviera no con les la faltó valija en su llena. momento, porque el problema está, es cierto, y el peronismo tendrá su discusión, y es una cuestión que no me quiero meter, de cómo encaran su proceso de reconstrucción de aquí en adelante, cuando el silencio convalida actos. Porque estos jueces, es cierto, y es la mirada del Poder Judicial, que antes nos investigaban, que planchaban las causas, son los jueces que fueron apretados, que fueron extorsionados, que fueron denunciados. Y cuando Campagnoli fue suspendido en sus funciones, el Frente para la Victoria bancó la suspensión de Campagnoli. Los consejeros de la magistratura del Frente para la Victoria denunciaban a los demás miembros del Consejo de la Magistratura. Se intentó remover al presidente de la Auditoría General de la Nación, porque molestaba la investigación. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Quizás, bueno, lógicamente, se destruyó el relato. No hay un video, no podés culpar a terceros, no hay conspiraciones mediáticas ni de grupos concentrados. Acá la gente visibilizó, digamos, a un funcionario del gobierno de primera línea. A ver, cuando yo leí la nota de Cristina, la verdad, en las redes sociales, perdón, ¿no lo conoce a López? Que fue un aliado y un socio desde la primera hora. Acá hay amigos de Santa Cruz que lo pueden decir. Entonces, yo lo que creo es que, sinceramente, primero hay que pedir disculpas desde lo político. Porque está bien que uno puede iniciar la instancia de reconstrucción, pero llegamos a esta decadencia porque se avaló con el disciplinamiento. Se avaló con el disciplinamiento. A ver, ahora vamos a hablar con Fabio Ferrer, porque está el tema de que por qué estaba tan asustado López de que lo iban a allanar.
y se va corriendo a General Rodríguez. Hay un tramo de 2 horas entre que sale de su casa y llega al convento que nadie sabe dónde estuvo. Pero ¿por qué? Si la verdad que Rafeca no había movido un dedo para allanarlo, nada. Es decir, Rafeca no tenía ni la más mínima idea de allanarlo por enriquecimiento ilícito a López. Y López era un personaje que aparecía en todas las causas que se vienen moviendo de corrupción de Lázaro Báez, en las denuncias de los sobreprecios, en la denuncia de la ruta del dinero K y demás. El que firmaba junto a Debido los fondos era... Bueno, yo lo compartido también. Claro. De hecho, lo llaman indagatoria. Claro. El que firma los convenios es José López. ¿Esto queda acá, Fernanda Reyes, o sube empezando por Debido? Empezando por Cristina y por Néstor Kirchner. O sea, y después baja por Debido y termina con López y sigue con Lázaro Báez. Hay una cosa que dice Cristina en su carta que es muy elocuente. Dice, bueno, si de un lado tiene que haber un funcionario y del otro lado tiene que haber un privado. La verdad que en este caso ellos tenían de los dos lados. Tenían un funcionario corrupto que era López y tenían un privado corrupto que era Lázaro Báez. Mirá, hay dos cuestiones. Nosotros ya hace 8 años que hemos presentado todas estas denuncias a la justicia, lo hizo Elisa Carrió, también con lo de Joclender, que lo hicieron 2 diputadas de la coalición cívica, Maricela Checomí Moro y la Tata Quirós, y estaban las pruebas. Y esto es claro, si durante estos 8 años hubiesen investigado, la justicia hubiese actuado, hoy no estaríamos en esta situación, estaríamos siguiendo adelante y muchos menos hechos de corrupción. Pero solamente una cuestión. Mirá, acá hay una matriz mafiosa. Acá no son, no son partes de una cadena que están desperdigadas. Acá hay una matriz mafiosa de saqueo del Estado. Y lo que estamos viendo es cómo poco a poco eso se va visualizando. ¿Visualizando para quién? Para la sociedad. Porque los jueces tenían las pruebas y también nosotros teníamos las pruebas por lo hemos presentado. Pero discúlpame, ahí vamos a ver el allanamiento, ¿no? de la mansión que tenía López en Tigre Luján, ahí en el partido de Tigre. Hoy creo que Rafeca se allanó ¿cuántas? 9 propiedades, sí. 9 propiedades de López. Nadie sabía que declaraba 2 millones de pesos como declaración patrimonial y tenía 9 propiedades. Ahora se enteraron que tenía 9 propiedades, además de los 9 millones de dólares, de los euros y demás. Lo que pasa, fíjate, acá se mencionó el nombre de Campagnoli. Fíjate lo que le hicieron a Campagnoli cuando quiso investigar. Claro. Y que gracias a la tarea de Campagnoli descubrió la ruta del dinero K y las sociedades offshore en Estados Unidos, en Nevada, que es parte de este eslabón. Y por otro lado, hubo otro juez que quiso investigar ya casi sobre el final del menemismo, que fue Bonadío, y hasta le bajaron el sueldo. Lo hicieron estallar por el aire. A un jefe de fiscales, Esteban Rigui, lo sacaron de un plumazo cuando se quiso meter con vudú. Claramente hubo una presión terrible y casi insostenible. Y es muy interesante, recién hablaba Fernanda de la matriz mafiosa, es muy interesante para ver esta matriz que se repite casi calcada en cada uno de estos hechos y de estas causas que están por separado. Y está en la denuncia que hizo Elisa Carrió sobre el enriquecimiento ilícito y la asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina. Y ahí está descrito, es muy curioso, porque si uno quiere aprender y saber y orientarse un poco sobre cómo va esto, si vas a esa denuncia, está muy descripta ahí la maniobra. Por eso le pido a Rafeca que pueda unificar la causa, porque en realidad todo conduce a la asociación ilícita. ¿Todo conduce a Debido, Álvaro de la Madrid? Todo conduce a la expresidenta. Yo he explicado todos estos años, hasta el 2009 que viví en Santa Cruz, yo viví hasta el 2009, fui candidato a intendente por el radicalismo en Calafate en el 2007, con Eduardo cuando fue candidato a gobernador, y he sostenido todo este tiempo que no hubo cuentapropismo en la Argentina. He denunciado en febrero, ¿sí?, antes que detuvieran a Lázaro Báez, antes que confiese Fariña, antes de lo del Chueco, antes del video de la Rosadita y antes de lo que sucedió hoy, que la expresidente encabezó una organización criminal, ¿sí?, y es la responsable operativa, intelectual, política y funcional de una matriz de corrupción que utilizó el gobierno para delinquir, ¿sí? Señalé toda la prueba, por eso señalo el tiempo en el que fue hecho todo esto. Indiqué estancias donde escondían dinero, porque esta proliferación bochornosa de dinero y de tachos era todo un mecanismo, casi que le diría, fordiano de los Kirchner, ¿sí?, que lo hicieron durante todo este tiempo. Yo les pregunto, y lo digo con sinceridad, porque desde el 2013 en adelante, cuando decían que los Kirchner no eran corruptos, yo denunciaba la corrupción en Santa Cruz.
cuando los periodistas se entretenían con la declaración jurada que la presidenta ni siquiera puede justificar, yo decía que había que investigar la real fortuna de la expresidente y decía que era de 21.000 millones de dólares. Se reían. Después hablé del mecanismo de entierro de dinero, similar al de la FARC, porque este gobierno que se fue también tenía vinculación con el narcotráfico, ¿sí? Y hoy se ve, yo hago la pregunta al revés, ¿sí? Al revés. ¿Qué hubiese pasado con mi denuncia y con mi consideración pública si no se hubiese detenido a Lázaro Báez, si no estaba el video de la Rosadita y si no aparecía dinero enterrado? ¿Yo no iba a tener razón? ¿No era verdad lo que estaba denunciando? Esa denuncia, ¿saben cómo está? Es en febrero de este año. Recusé al fiscal Franco Picardi, que es de la Cámpora y de Justicia Legítima. Ni empezó esa denuncia. Mire todo lo que tenemos que investigar en la Argentina. Le pregunto a Eduardo López, que es diputado de la Unión Cívica Radical en Santa Cruz, fue candidato a gobernador en la última elección. ¿Para qué los dólares de José López? Me imagino que lo conoce a José López, porque es alguien que ha estado hace mucho tiempo. ¿Para qué los dólares? Muchos decían, bueno, José López tenía la Meriva, efectivamente, no mostraba grandes lujos más allá de la mansión esta en Tigre, pero no es que andaba con varios autos de alta gama como Lázaro Báez o como otros funcionarios kirchneristas que tienen su BMW, su Porsche Cayenne u otras cosas. ¿Para qué? ¿Para enriquecimiento personal? ¿Es para financiamiento de la política? ¿Por qué andaba con los 9 millones de dólares por ahí José López? Primero yo coincido que esto fue una organización que la empezó Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y la instrumentaron a través de Zanini y a través de Devido. Y a partir de ahí se empieza a armar todo este entramado. Si me das 4 minutos, sí, yo te puedo ir repitiendo toda una serie de casos. Por ejemplo, Julio Devido, denuncia por corrupción. La British Petroleum lo denunció en Estados Unidos por cobro de una coima para prorrogar el contrato de Pan American Energy en Cerro Dragón, en Chubut. Sí. En Brasil, Petrolao. Petrobras denuncia que Devido cobra coimas para la venta de Transener a Electroingeniería. Obra pública, Milagro Salas. La denuncia de Milagro Salas de que llevaban los bolsones a la Casa Rosada. Escanca, obra pública, gasoductos en la zona sur, 15% de retornos, las facturas truchas. Antonini Wilson, Uberti, empleado de Julio Devido. Jaime dice, compramos los transportes, todo esto además son denuncias que están en la justicia. Sí. Jaime compró material rodante para los por orden de Julio Devido. Dijo Devido. Sí. En Argas, compra de gas, sobreprecios, hay una denuncia hecha ahora, por sobreprecios. Vialidad, Lázaro Báez, obras que no se hicieron, que presentó Iguacel ahora sí, en la justicia. Y sobreprecios en la obra pública. ICRT, 3.500 millones de pesos. Otra denuncia que la tiene el juez, la verdad no sé qué juez, sí, porque la verdad que hay tanto presentado. La causa de enriquecimiento ilícito. La causa que presentaron Donini Pinto, sí, una consultora. Donini es el ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz. Los casos de enriquecimiento ilícito de los que llevaban la valija. Muñoz, que acaba de morir. Sosa, que lo asaltaron los militantes porque sabía que manejaba plata. Quiere decir que hay todo un esquema... Pero hay toda una organización. La FIP que la protegía. Ahora, pero te hago cuando una me dice López, un segundo, ¿no? que termino la idea, sí, para reforzar este concepto de que es una organización. Devido, su mano derecha, López. La mano derecha de López, Bessi. La mano derecha de Máximo, Bessi. O sea, todos empiezan a trabajar como una organización en este sentido. Uno puede decir, bueno, no lo conocen. La verdad es que hace 30 años que está con ellos José López. Hace 30 años que maneja la obra pública del kirchnerismo. Lo hizo en la Municipalidad de Río Gallego, lo hizo en la provincia de Santa Cruz, lo hizo en la República Argentina. Es decir, ya en Santa Cruz José López manejaba discrecionalmente las obras desde 1987 y ya tuvo una denuncia con la orden directa de Kirchner en su momento. Pero por supuesto, claro. A ver, ¿de qué se caracterizaba Kirchner? De tener un gran control de todo el aparato estatal.
¿De qué se caracterizaba esa organización política? Del verticalismo. Nadie hacía nada sin pedido de Kirchner. Ahora vos me preguntaste por qué lo hacían. Porque había que pelear contra las multinacionales, con los empresarios superpoderosos, contra Marte, no sé, siempre había una organización no, o siempre acá hay dos, multinacionales acá hay dos interpretaciones. que no nos dejaban, Maxi, termino, no nos dejaban avanzar para poder avanzar en este proyecto en beneficio del pueblo. Y la verdad es que ellos trabajaron para ellos en detrimento del pueblo argentino. Dos interpretaciones. Una, bueno, lo que dice Álvaro Lamadrid, fue toda una organización montada para aprovechar desde la política el enriquecimiento. Ese es un aspecto. Hay otro, lo mismo, si robaste no importa la interpretación, digamos, si hay corrupción no importa la interpretación. Otros que dicen, no, bueno, Kirchner usaba la obra pública, la caja de la obra pública, la caja de los subsidios al transporte, la caja de los subsidios a la energía, como un mecanismo de financiación de toda su estructura política, la guita en negro que lubricaba toda la estructura política. En el camino, tanto Kirchner como los funcionarios se iban enriqueciendo, pero el objetivo principal era financiar con la guita en negro que salía del presupuesto público la estructura política. No. ¿Usted no cree que sea así? No, no es así, porque ellos... La correspondencia política de esto es la gran cantidad de militantes que ponían en cada una de las organizaciones políticas. Y cuando en cada uno de los estamentos del Estado, o sea, el Estado, cuando vos vas viendo en cada uno de los estados, ya sea en Santa Cruz o ya sea en el gobierno nacional, lo que vos ves es que se desarmó gran parte del Estado y fue ocupado por toda una serie de militantes políticos. O sea, la militancia te la pagaba el Estado. Los planes sociales lo pagaba el Estado. A mí me interesa básicamente esta discusión, ¿sí? Esta defensa del kirchnerismo. Si esta defensa del kirchnerismo era Lopecitos, era Josecito y el resto de los funcionarios y dirigentes con Cristina en la cabeza fueron estafados. Es una interpretación verosímil. ¿Alguien puede creer eso? No, existe estafa para algún sorprendido, pero la construcción del poder de Néstor y Cristina Kirchner venía del manejo de la caja. A ver, este proyecto se consolidó a nivel país, primero con el disciplinamiento de gobernadores e intendentes. Se disciplinaba a gobernadores e intendentes con el manejo de la obra pública, fundamentalmente. En segundo lugar, se consolidó con el manejo de los medios y con el intento de silenciar las voces críticas e independientes. Y en tercer lugar, para que cierre el mentado relato de un proyecto nacional y popular, bueno, venía la otra contracara, es decir, tratar de sumar y de instalar este discurso de la lucha contra las corporaciones, las multinacionales, los grupos concentrados. Pero la verdad que fue el proyecto más corrupto, conservador y populista que se recuerda del 83 a la fecha. Entonces, me parece que lo que queda al desnudo es la destrucción de este relato, porque fue un relato, lógicamente, que se aprovechó Néstor Kirchner, la expresidenta, también algunos funcionarios, pero cimentaron su poder en la estructura del Estado. A ver, le pregunto a Costa, el tema de la obra pública fue un mecanismo de disciplinamiento político, creo que también lo está usando Macri ahora, Macri ha dicho, había un mecanismo fenomenal de extorsión desde el punto de vista de la caja del gobierno central, enviándole fondo a los gobernadores, y lo voy a utilizar los primeros meses, ha dicho Mauricio Macri, en términos de disciplinar a los gobernadores para que después le voten en el Senado o en diputados. Y yo sé de negociaciones que han hecho los ministros con los gobernadores diciendo, che, pero bueno, necesitas la obra pública, pero votame, bueno. Pero eso es una cosa de negociación política y otra cosa es corrupción. Kirchner usaba claramente la obra pública a través de José López para disciplinar políticamente. De hecho, cuando hubo la crisis del campo del 2009, muchos intendentes y gobernadores del Frente para la Victoria que no se alinearon con la Casa Rosada fueron castigados y no se le envió ni una salita de primeros auxilios para que hicieran obra pública. Yo te aclaro una cosa, Maxi. Hoy por hoy, las provincias como la mía tienen que estar pidiendo, por favor, que el gobierno nacional mande los fondos para los comedores comunitarios. Entonces, creo que esa es una práctica que hasta que no discutamos de fondo un verdadero país federal, donde haya una verdadera descentralización y los gobiernos provinciales no dependan de la voluntad o del momento político del presidente de la nación, esté quien esté, va a seguir así. Antes su gobernador, antes su gobernador Mauricio se lo pedía a José López. Mauricio Clos se lo tenía que pedir a José López. Y Rovira se disciplinaban y acompañaban cada una. Yo por eso digo, a ver,
Si se tocó fondo, también la autocrítica tiene que ¿Qué venir se de la trata mano del de- disciplinamiento. El disciplinamiento político del Frente para la Victoria fue perverso. Nosotros lo observábamos en el Senado cuando se acompañaban determinadas cuestiones que había que votar por disciplinamiento y sin convicción. Y detrás de esos votos habían grandes negocios que a la postre terminaba afectando a la sociedad argentina. Entonces, yo lo que digo que hay que poner las cosas en su pero lugar. el disciplinamiento existió siempre porque pero en el pero 2001, aplaudieron a ver, todos en el 2001 un las poco de provincias tuvieron, autocrítica. Yo lo que tengo un poco de autocrítica. En el 2001 las provincias Algo de tuvieron que autocrítica, no- emitir no, moneda. pero ¿cómo porque no vas a podían tener pagar los autocrítica? sueldos. Pero la autocrítica ¿cómo no van a pedir a ver, perdón con yo lo que te está digo es pasando? lo siguiente, No piden perdón a la sociedad. La diputada habla de Lázaro Báez. La UTE de Lázaro Báez era con IEXA, No era Pero conmigo, es que se investiga, pero digo... Y era con todos los pero vos empresarios. ¿Vos creés que no deberían pedir disculpas a la El que sociedad con tiene lo que que está pedir pasando? disculpas es el que cometió un error. Yo no cometí ningún error, nosotros no nos enriquecimos. cometí ningún Y delito. acompañar todo Yo no es un no error político. acompañar nada. Ningún delito, Acompañar de nada. acuerdo, No acompañan, ustedes no acompañaron nada. No, obviamente que... Acompañé A ver, las leyes críticas por que nosotros convicción. hicimos en el Yo 2012. acompañé la recuperación de YPF por convicción Sí. y lo volvería a Y la hacer. estatización de Chicone Yo calcográfica y los negocios de vudú. Yo apoyé la recuperación del ANSES ¿Y por el atropello convicción. a la justicia por convicción? Justicia El atropello legítima, a el la atropello a justicia. Campagnoli, El atropello al auditor justicia. general de la Nación. Grita, No, si grito, eso te pero- hace tener más razón. No. Ganá en tu No, provincia, ¿sabés qué ganá en tu provincia. Yo puedo, mirá, y perder después 1000 elecciones. sacate ¿Sabés el qué? resentimiento ¿Sabés que qué? tenés, Puedo perder pero 1000 hablemos, elecciones. pero no estamos No estamos discutiendo aportando ganar a la elecciones o no. construcción. A ver, un Pero segundo. ¿cuál es tu aportando. construcción? Un segundo, No lo estás un segundo. aportando a la Disciplinaste y política. acompañaron todos, Y reconozcan. vos que sos un resentido. Ganá, ¿Cómo? papá. Pará, ganá. perdón. ¿Sabés lo que pasa? Que en La provincia, vamos que en la a aclarar. Argentina del La- kirchnerismo, la provincia- en la Argentina del kirchnerismo, a ver, Sí. una derrota electoral es un resentimiento político. Los que se atrevieron en estos años, ellos, ¿Por qué no es mi gritas? caso. ¿Por qué gritas Los que, tanto? bueno, voy a hablar más despacio Sí, si le por preocupa. favor. Los que se atrevieron en estos años a denunciar, a dar la cara del entramado de corrupción que nació en Santa Cruz y que se apropió del país. Y hoy se ve con los ojos, bueno, realmente antes eran mala palabra y hoy directamente tenemos que pedir perdón. A ver, volvamos al Si caso- tenemos resentimiento por derrota Volvamos al cuando caso estamos José adentro. López, digamos. Vamos al Solo caso- una aclaración. El Bueno, senador es de la provincia de Formosa, donde gobierna hace cuántos años ya Gilvin Fran. Perdí la cuenta, más de 24 años. Claro. Habría que ver qué sabe Gilvin Fran de José López. Por ahí Tiene el muchas gobernador fotos, ha compartido por ahí fotos. el gobernador de Formosa sabe algo. Tiene fotos el diputado No, pero por hablaba ahí de la comparten otras denuncia- cosas, además de la las denuncia de fotos. British Petroleum en Cerro Dragón. Debido me parece que no es el complicado, hay que ver los privados. El juez el fiscal del caso Baez viajó a Estados Unidos. Cuando vino no dijo nada, no nos informó qué hizo en Estados Unidos y quiénes son los que están A implicados. ver, de Facio, y son privados a ver, los la que están pregunta implicados. y a la diputada Risco. Dueños de medios. ¿Se equipara la responsabilidad del empresario privado, que es el corruptor? A Lázaro Báez no lo tomamos como empresario privado, ¿no? Lo tomamos, lo sacamos de ese esquema, pero bueno, hay que sacarlo de ese esquema. A Lázaro Báez. A Lázaro Báez hay que sacarlo. Lázaro Báez es la cara más Pero codiciosa del proyecto. se equipara la responsabilidad del empresario privado que paga la coima con el funcionario que arma el negocio para que se construya esa coima. Y me parece que incluso desde... No, el funcionario no sé si- está grabado. Pero es lo mismo... Porque es el que maneja los Es lo fondos mismo un públicos. policía que roba No, o un no es lo policía mismo. que mata. No, de hecho que, las penas... un ladrón o un asesino no es lo mismo. De hecho las penas... Hay en un el agravante. código- en el Código Penal está Entonces, grabado. estamos de acuerdo que si hay una responsabilidad penal de José López o de Debido o de la propia expresidenta, es mucho más grave que los empresarios que les pagaban las coimas a ellos. Está en el Código Penal. Es así. El agravante en el Está en el Código Código Penal Penal. para los funcionarios El públicos enriquecimiento es justamente de un eso. Ahora, funcionario, el enriquecimiento de un funcionario en detrimento del Estado está en la Constitución Nacional. bueno, pero Traición a la esperemos, pero Está esperemos en la la justicia Constitución para Nacional, eso. lo dice- Pero para Esperemos eso la tenemos que justicia. esperar. Hablo de- En la justicia, yo hablo desde las desde denuncias la ley nada más. como del traición a la militante, patria. del compañero acá no igual una cosa progresaron. Vamos a ver cuando progresen una cosa- que de la Qué Qué justicia bueno hubiese sido que hubiesen delimite- progresado. ¿Cuántas cosas nos Bueno, hubiésemos pero, evitado en la la justicia Argentina? que tenemos es esta, no podemos inventar otra realmente. cosa. que desde el gobierno se está avanzando en cuestiones, creo que vos mencionabas, sobre cuestiones que tienen que ser estructurales para ir Sí, acabando los con fondos esto. reservados de la CID es un mal mensaje. Es por cierto, ejemplo. yo creo que se está avanzando en muchas cosas. Por ejemplo, este acuerdo Sí. entre las provincias y el Estado Nacional, donde se devuelve fondo para que las provincias tengan más autonomía, que es esto que votamos ayer, como he bueno. dicho, hoy a la madrugada. Bueno, esto es un camino
para dar mayor autonomía. El acceso a la información pública que votamos hace 15 días atrás, esto es otro camino estructural para transparentar y acabar con la corrupción. Lo que vamos a tratar este jueves en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el arrepentido y la extinción de dominio, también tiene que ver con esto. Y después yo comparto que hay que mejorar los mecanismos de control. Arrepentido para casos de corrupción. Para casos de corrupción. Igualmente, y extinción de dominio. José López no se podría, Fabio, acoger a la ley de arrepentido. Si es lavado, sí. Es lavado. Si es lavado, sí. Público, ¿se puede acoger? En principio yo diría que es lavado el hecho de que lo sorprendieron con dinero que él trataba de ocultar y bueno, tendrá que explicar de dónde provenía ese dinero. Sí. No, quiero hacer un comentario con respecto... Quiero ver en la casa, ahí donde está el allanamiento, hay un gran cuadro de Cristina, ¿no? Y se muestran también algunas cosas de artículos de lujo en la casa de José López. Quiero hacer un comentario acerca de lo que nos ha pasado a los argentinos en este tiempo, porque hay que tener una mirada que no solamente hoy analiza las consecuencias, sino que también tenemos que mirar las causas. Algo nos ha pasado a la sociedad argentina desde Anillaco hasta el Calafate, ¿sí? Yo digo que los Kirchner, en definitiva, han sido grandes maestros y han venido a enseñarnos, a mostrarnos nuestra peor cara como sociedad. Una parte de la sociedad que defiende lo indefendible, ¿sí? Y otra parte que intenta sobreactuar hoy para tapar una no actuación anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está en juego y qué es lo que tenemos que aprender? Tratar de generar anticuerpos como sociedad para que lo que pasó no pase nunca más en la Argentina, ¿sí? Y esto no va a venir de la mano solamente de algunos necesarios e imprescindibles encarcelamientos. Va a venir de un cambio que tiene que ver con la sociedad, un cambio no de gobierno, sino de sistema político, y un cambio que venga para quedarse. Y que la sociedad deje de recompensar muchas veces la corrupción, que empiece a querer tener funcionarios honestos y a que recompense la virtud cívica, las ideas, ¿sí? Ahí nos vamos a convertir en un país serio. Es muy fuerte, claro, el cuadro de Cristina con Evita, ¿no? En la casa de José López, del funcionario que hoy se ha convertido en una especie de paradigma de la corrupción. Sí, una cuestión es fuerte, digamos, desde el punto de vista también de la militancia. Pero hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Recién hablábamos del silencio, ¿no? Del acompañamiento en silencio. Cuando los empresarios van y se enfrentan con un secretario de Obra Pública que le pide una coima para poder entrar a una licitación, porque esto es así. O sea, el Estado tiene ese poder de hacer un pliego en las condiciones que quiera tal o cual empresario, y vos entrás o no a esa licitación según cómo viene el precio y según cómo acordaste, porque esto es un poder que ha ejercido, obviamente, desde el Gobierno Nacional. Y hay silencio del otro lado. Esa corrupción sigue. Si vos tenés a que se distribuyen los planes federales de vivienda, como nosotros bien hemos denunciado durante todos estos años, donde se ve claramente cuando el gobernador que está a favor, tiene mayor nivel de ingresos, y entre ellos estuvo Infran, entre ellos estuvo Gioja, que ahora se están reciclando, pero en realidad fueron beneficiarios de López y de Debido. Cuando vos ves eso y del otro lado ves silencio, lo que ocurre es que lo que haces es continuar con los hechos de corrupción. Lo que no puede pasar más en la Argentina, es que un empresario se calle cuando las condiciones no son realmente de competencia, y que un gobernador se calle cuando en realidad le están dando a cambio de alguna cosa recursos más o recursos menos, porque los recursos no son para el gobernador. Los recursos son para las personas que viven en esos pueblos, en esas provincias. La plata que se queda en el medio es plata que no llega a esas provincias. No, sí, está claro. No, está claro no, porque a veces pareciera que estás hablando de bueno, menores. uno ve las encuestas y todo el mundo condena la corrupción y repudia fuertemente la corrupción. Y me parece que este tema ha golpeado fuertemente. Miren, esta es una encuesta de Giacobbe, cómo se sintió en el kirchnerismo. Esto es entre votantes del Frente para la Victoria en la última elección. Para el 48% López le resultó indignante, para el 10% esperable, o sea, hay un 60% que condenó el hecho. Hay un 30%, 31% dentro del kirchnerismo que cree que es una campaña contra el kirchnerismo. Está todo el tema así, han operado acá los servicios de inteligencia para forzarlo a José López a sacar el botín. Si alguien lo llamó, le dijo, le metió en la cabeza que lo iban a allanar, porque salió disparado, muy sobreexcitado. Forma parte de la novela, pero bueno, lo importante. pero en todo caso, entre tanta valija que iban y venían, los servicios de inteligencia metieron la cucharita, como lo hacen en otros países también. Ahora, no borra el hecho de corrupción. Si fue casualidad o fue alguien que le puso una ficha para mandarlo al frente, me parece que no
o si alguien lo llamó y le dijo, José, te están por allanar. ¿Pero a quién responden los servicios de inteligencia? Esa es la pregunta también. Y bueno, antes respondían a Néstor y a Cristina, por eso andaban todos con las valijas de un lado para el otro y nadie pasaba. ¿Y ahora a quién responden? Bueno, la pregunta, vos decís que si hubo algo del gobierno... No, si responde al gobierno, si están autonomizados por completo, si responden a una banda del gobierno anterior. En el gobierno dicen, estamos totalmente sorprendidos. Dicen que Macri efectivamente, cuando estaba en la reunión de gabinete y que llegó, dijo, no van a creer lo que acaba de ocurrir. Lo acaba de llamar María Eugenia Vidal. Estaban totalmente sorprendidos. Y algunos ministros, justicia, ¿no? Y algunos ministros dicen, mirá, la verdad, a nosotros no hay nadie que haya movido un dedo para hacer esto. De hecho, me parece que tanto De Vido como José López, y sobre todo De Vido, en su vinculación con el macrismo, pensaban que tenían protección judicial del macrismo. Por eso estaba blindado hasta ahora José De Vido. Hay un tema que es central. Desde la política, bueno, se ha hecho lo que se ha aportado, las denuncias, las investigaciones. Hay 3 altos funcionarios privados de su libertad. Ahora, el secreto para la recuperación institucional del país es un poder judicial independiente. A ver, acá estamos ante una enorme oportunidad. Fueron los mismos jueces, extorsionados, apretados, pero si vos no tenés un poder judicial con firmeza, me parece que no hay quiebre. Sí, no, la pregunta era esa, digo, ¿quién está detrás de la caída? Porque en este caso de López, que es una pregunta anterior y básica que nadie la respondió todavía, ¿no? No es la justicia en este caso, aparentemente. ¿Quién lo llama? Por ahí Fabio tiene más información de eso, de lo que aparece en la causa judicial. Es decir, ¿por qué el secretario de Obras Públicas, que está hace 30 años con los Kirchner, que conoce el mecanismo, que no se va a poner nervioso por un dato menor, sale disparado y termina tirando bolsas? ¿Alguien creíble le avisó o le fue comiendo la cabeza previamente? No hay constancia de eso, no hay información de eso. No, desde ya que no, pero pareciera. De todas formas coincido. Fabio, había lo importante, lo importante es que estaba con la plata ahí. Fabio, había una sensación de De Vido, pues todos decían De Vido es intocable, ahora desde la Cámara de Diputados están viendo si, la verdad que un bochorno, que un juez no pueda allanar a un diputado. Ayer fue vergonzoso en la Cámara. Que un juez no pueda allanar a un diputado por una causa de corrupción, que tiene que ver con la cuestión de la opinión o la palabra de un diputado que dice la Constitución. Es algo bochornoso lo que está ocurriendo, que no se haya podido allanar las propiedades de De Vido. Pero hay quienes dicen que De Vido, hace rato, como ha hecho negocios con Calcaterra, con Caputo, ha sido el que firmaba la obra pública junto a José López, estaba convencido de que tenía una protección del macrismo en tribunales. De hecho, ha habido oficios de algunos operadores del macrismo hace algunos meses en favor de planchar algunas causas de De Vido. De hecho, por eso salió con los tapones de punta Elisa Carrió a principio de año. Hoy De Vido lo menciona a Calcaterra, menciona a IEXA en su defensa, cuando habla para desligarse de lo que dice Chediak. La forma de defenderse de De Vido hasta ahora era, miren, que yo le di obra pública a Calcaterra y a Caputo también, que es una especie de forma de defensa amenaza. Esto se rompió. Sí, claramente se rompió. Es llamativo porque en Comodoro Pi hay relación entre todos, más allá de que lo que se ve por arriba es una cosa y por abajo están todos relacionados. Yo creo que en algún momento se rompió esa protección que se creía que se tenía, porque hace bastante tiempo ya, creo que fue cuando recién asumió Macri, Bonadío también aclaró en una causa en la que está involucrado De Vido, que dijo que, bueno, él lo puede investigar, más allá de que tenga fuero, puede investigar y seguir toda la investigación. Después, si eventualmente va a recibir una condena o algo, entonces tendrá que darle cuenta a la, es una buena a la oportunidad Cámara para ir a fondo con empresarios y también todo. Panama Papers y todo lo que está en la justicia. Y por el lado del tema de lo que decías del allanamiento, el fundamento de la ley no es no allanarlo, sino como forma parte de un cuerpo, de un poder de la nación. Entonces es el fundamento de la ley de que la Cámara lo autorice, no es para que lo proteja, es para que la Cámara sepa y diga sí, todos avalamos, estamos en pleno conocimiento de que se va a realizar un allanamiento a la vivienda de un diputado o un senador de la Nación. Sí, también la pregunta es si se va a replicar lo que pasó ayer con la citación indagatoria por la causa de sueños compartidos de, por un lado, los Joclender, por otro lado José López, por otro lado De Vido, pero por otro lado 43 personas, entre las cuales están el ex gobernador de Santiago del Estero, Zamora, está el ex gobernador Maurice Clos de Misiones, está, bueno, Capitanich,
fatal. Y además hasta Humberto tanto. Schiavone de Corporación del Sur. Es decir, empiezan a citar no solo a los funcionarios, sino a los que estaban del otro lado del mostrador, sean gobernadores, intendentes o empresarios. Me quedé sin tiempo, ¿querés decir algo? Es una oportunidad para que, por ejemplo, los argentinos coincidamos en cosas importantes. Los delitos de corrupción, que son los delitos de poder, deben ser imprescriptibles, ¿sí? Debemos aprobar la ley de extinción de dominio, la ley del arrepentido, ampliar el alcance y la responsabilidad de los funcionarios en cuanto a las declaraciones juradas. Eso son las cosas que hay que hacer en la Argentina. También lo que hay que hacer, y lo que no tiene que salir de acá, no tiene que dejar de estar acá, es que la preocupación de que, por ejemplo, funcionarios del gobierno actual nacional salen a decir, como el director ejecutivo del PAMI, cosa que me preocupa y muchísimo, y a todos nos tiene que estar preocupando, que el gobierno no va a poder pagar los remedios que necesita el afiliado del PAMI por la inflación de los medicamentos, cuando es el Estado el que tiene que tener políticas para frenar la inflación. Entonces tenemos que ocuparnos también de esas cosas, porque mientras estamos hablando de este caso de López y haciendo todas las hipótesis, diputado, todos los días ¿no es cierto? hablamos. Sí, ¿Cómo no vamos a hablar pero del caso de tenemos, López? no, por Y todos los días supuesto que hablamos. sí, A ver, tenemos que hablar, pero también tenemos que esa hablar de cantinela esto. de que se habla de esto y se tapa de lo otro, entonces si hablamos del otro tapamos las causas de corrupción. Maxi, también tenemos que hablar de Y yo también quiero... Estoy sin tiempo. Desafío para la política argentina. Y hago una aclaración, lo vamos a tratar de mejor mañana, pero una aclaración. La evasión es una cosa. Y el Estado argentino ha aceptado que los argentinos blanqueen cada tanto su evasión, es decir, no pago de impuestos. Fue en el 2008 el kirchnerismo, fue de nuevo el kirchnerismo en el 2013 y ahora es Macri en el 2015. Lo que no puede aceptar nunca el Estado argentino, porque sería la quiebra institucional total, es el blanqueo de los casos de corrupción. ¿Se entiende? Una cosa es que se acepta ahora que vengan y blanqueen todo lo que no pagaron impuestos, aún los que tienen guita afuera en el exterior y no pagaron impuestos, las cuentas en el HSBC o en otros bancos o en los Panama Papers, eso es evasión tributaria. Como está si se encuentra un funcionario público que robó plata del Estado y la tiene en el exterior o la trae acá y demás, bueno, el Estado lo debe perseguir porque ese es un caso de corrupción, no de evasión. El Estado argentino lo que acepta, lamentablemente, pero es la Argentina, cada tanto es el blanqueo de la evasión. Ahora, porque si no se mezcla todo. Si no tiran con el tema de Panama Papers, tiran con el tema de las cuentas en el exterior y demás, ¿se entiende? Con esta ley queda abierto eso. Con esta ley que ahora se ha suprimido la posibilidad de que vengan familiares, llega a venir el familiar de Debido o el familiar de un funcionario de Macri o lo que fuera a poner la guita acá y lo primero que tiene que hacer la FIP es denunciarlo por un caso no de evasión, para que se investigue si esa persona políticamente expuesta ha cometido un robo al Estado. Y eso es acá y en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en la dirigencia política se mezcla absolutamente todo. Y se equipara el delito de evasión, que para mí es gravísimo, pero el Estado argentino, ustedes que están en la Cámara de Diputados y Senadores, vienen convalidando que en la Argentina se puede blanquear en los últimos años, en contra de los que pagamos puntualmente nuestros impuestos, pero está bien. Lo que no se puede y que jamás, espero que nunca voten en la Cámara de Diputados, es que se pueda blanquear la corrupción. La de López, hay que investigar la de Debido, la de Cristina y demás. Esa no se puede blanquear. Y espero no se blanquee nunca. Llega Willy Cohen con el timón de la economía al aire de Canal 26.